Me alegra que sigas aprendiendo desde casa. Ya hemos realizado la planificación de la fábula que vamos a crear. Para esto, quiero que me ayudes a organizar una fábula. Te cuento que yo seleccioné la fábula del lobo y la cigüeña, pero en una nueva versión con otros personajes. Observa la imagen. Aquí tenemos varios personajes que están en una granja. De estos, yo seleccioné la vaca y la gallina. Luego de esto, ya con nuestros personajes seleccionados, te cuento que esta fábula se va a desarrollar en una granja con los personajes que seleccionamos. Y vamos a completar este cuadro donde pondremos los personajes, cuál será el inicio, es decir, cómo va a comenzar nuestra fábula, cuál es el nudo, qué hecho importante va a ocurrir en la historia, el desenlace, cómo va a terminar esta historia, y la moraleja, enseñanza o lección. ¿Qué enseñanza nos deja esta fábula? Ahora vamos a colocar esas partes, cada una en el lugar correspondiente. Donde dice personajes, ¿recuerda los personajes? ¡Sí! La vaca y la gallina. Yo tengo aquí esta ficha, la vaca y la gallina, y la voy a colocar, lo vamos a pegar donde dice personajes. Muy bien. Ya tenemos los personajes, la vaca y la gallina. Luego de esto, sigue el inicio. ¿Cuál será el inicio? ¿Cómo comenzará la fábula? Aquí tenemos la ficha con el inicio. Vamos a leerla. Un día en la granja, la señora vaca, a quien le gustaba mucho burlarse de los demás, invitó a comer a su amiga la gallina. Al llegar a casa de la vaca, todo olía de maravilla, pero resultó que sirvieron la comida en platos tan hondos que la gallina no pudo comer nada con su corto pico. La vaca, por su lado, comió todo lo del plato. Este será el inicio. Vamos a colocar aquí el inicio. Muy bien. Luego de esto, tenemos el nudo. ¿Cuál será ese hecho importante que sucederá en la fábula? Veamos. Aquí tengo lo que corresponde al nudo. Para vengarse de esta burla, la gallina invitó a la vaca a ir a almorzar a su casa el día siguiente. Al llegar, le recibió con reverencia, la sentó a la mesa junto a los mejores platos y le sirvió la riquísima comida en platos muy estrechos, donde el pico de la gallina entraba perfectamente y el hocico de la vaca apenas pasaba el borde, mientras que el rico olor de la comida llegaba hasta su nariz. Este es el nudo de nuestra fábula. Vamos a colocarlo en el lugar que corresponde. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el desenlace. ¿Cómo se va a solucionar este problema? ¿Cómo va a terminar todo? Vamos a ver. Avergonzada por su actitud del día anterior, la vaca volvió a su casa hambrienta.
con las orejas gachas y el rabo entre las patas, como si con toda su astucia le hubiera engañado una gallina. Y este es el desenlace de nuestra fábula. Vamos a colocarlo en el lugar que le corresponde. Muy bien, continuamos con la moraleja, enseñanza o lección. ¿Qué aprendimos de esta historia? Veamos. Nos enseña que no hay que reírse de los demás ni hacer a otras personas lo que no queremos para nosotros. Vamos a colocar la moraleja en su lugar correspondiente. Y de esta manera organizamos las ideas y tenemos nuestra fábula completa. Ya que la tenemos organizada, vamos a leerla nuevamente y vamos a ir corrigiendo cualquier error que hayamos cometido en su organización. Fíjate bien porque me tienes que ayudar en esta parte. Es muy importante corregir lo que está escrito. Vamos a ver, leemos, presta mucha atención. La vaca y la gallina. Un día, en la granja, la señora vaca, a quien le gustaba mucho burlarse de los demás, aquí falta algo, porque dice invito, y lo que yo quiero que diga es invitó a comer. Entonces, faltaría una tilde. Vamos a corregir. Colocamos la tilde donde corresponde. Muy bien, ahora sí. Este paso es muy importante a la hora de escribir cualquier texto. Vamos a continuar. Invitó a comer a su amiga la gallina. Al llegar a casa de la vaca, todo olía de maravilla, pero resultó que sirvieron la comida en platos tan hondos que la gallina no pudo comer nada con su corto pico. La vaca, por su lado, comió todo lo del plato. Para vengarse de esta burla, la gallina invitó a la vaca a ir a almorzar a su casa. El día siguiente, al llegar, le recibió con reverencia. La sentó a la mesa junto a los mejores platos y le sirvió la riquísima comida en platos muy estrechos, donde el pico de la gallina entraba perfectamente y el hocico de la vaca apenas pasaba el borde, mientras que el rico olor de la comida llegaba hasta su nariz. Avergonzada por su actitud del día anterior, la vaca volvió a su casa hambrienta, con las orejas gachas y el rabo entre las patas, como si con toda su astucia le hubiera engañado una gallina. Nos enseña que no hay que reírse de los demás, ni hacer a otras personas lo que no queremos para nosotros. Esto último es la moraleja o enseñanza que nos deja nuestra historia. Vamos a leerla nuevamente. La moraleja es, nos enseña que no hay que reírse de los demás, ni hacer a otras personas lo que no queremos para nosotros. Y así hemos terminado nuestra fábula. Has hecho un buen trabajo. Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien, muy bien, muy bien. En esta ocasión vamos a volver a revisar nuestra fábula, pero ahora vamos a utilizar esta lista de cotejo, donde hay unos criterios. Estos criterios
Vamos a ver si los tomamos en cuenta, cada uno de ellos, a la hora de organizar nuestra fábula. Vamos a leer. Si lo cumplimos, entonces vamos a colocar un cotejo donde dice sí. Y si no lo cumplimos, vamos a colocar un cotejo donde dice no. Veamos. ¿Mi fábula deja una enseñanza? ¡Sí! Claro que sí. Vamos a colocar el cotejo donde dice sí. ¿Tiene inicio, nudo y desenlace? ¡Sí! Recuerda que nosotros colocamos inicio, nudo y desenlace. Vamos a colocar el cotejo donde dice sí, porque sí tiene inicio, nudo y desenlace. ¿Describí a los personajes usando adjetivos? ¡Sí! Vamos a poner que sí, porque utilizamos algunos adjetivos para describir algunos personajes. Por ejemplo, cuando decíamos aquí, con su pico corto, el pico corto de la gallina, ahí estábamos describiendo cómo era el pico de la gallina. Entonces, como utilizamos adjetivos, vamos a colocar un cotejo donde dice sí. ¿Incluí diálogo entre los personajes? ¡No! En esta fábula no hay diálogo entre los personajes. Entonces, vamos a colocar el cotejo donde dice no. ¿Los personajes son animales u objetos animados? ¡Sí! Así es. Vamos a colocar el cotejo donde dice sí. ¿Los personajes tienen características opuestas? ¡Sí! Así es. Entonces vamos a colocar el cotejo aquí. Y seguimos. ¿Separé cada palabra? ¡Sí! Observa bien. Y verificamos y confirmamos que las palabras están separadas. Entonces vamos a marcar aquí. ¿Usé el punto para separar oraciones? Claro que sí. Observamos que utilizamos puntos para separar oraciones. Entonces, coloquemos el cotejo aquí. ¿Usé la raya para el diálogo? ¡No! Como en nuestra fábula no hay diálogo entre los personajes, entonces no lo utilizamos. Vamos a marcar aquí. Muy bien, ya hemos revisado nuestra fábula con esta lista de cotejo. Luego de esto, entonces es momento de volver a recordar cuáles son los pasos que debo seguir, cuáles criterios debo tomar en cuenta a la hora de escribir cualquier texto. Por ejemplo, aquí yo tengo algunas imágenes. Observa bien. ¿Qué indica cada una de ellas? En estas vamos a colocar números según los pasos que yo deba realizar. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? Aquí tengo un niño que está como pensando, preguntándose algo. Esto me indica que el niño está pensando en qué va a escribir. Y eso es lo primero que debemos hacer, preguntarnos qué es lo que queremos escribir. Entonces vamos a colocar el número 1 de este lado. Y aquí tengo un niño que aparentemente está teniendo confusiones, ideas, organizando. ¿Qué nos indica? Nos indica que él está planificando. Recuerda que te dije que este paso es muy importante a la hora de escribir cualquier texto. La planificación, la organización de las ideas de lo que queremos hacer. Entonces, este sería el paso número 2, planificar.
Vamos a colocar aquí el número 2. Aquí, esta imagen nos indica que él está revisando su escrito. Entonces, este es el paso que debemos continuar. Colocamos el número 3. Y el paso número 4, ¿qué es? Vamos a ver, ya tenemos pensar, planificar, revisar y el último sería reescribir. Luego que revisamos que ya todo esté bien, pasamos a reescribir todas las ideas que ya están organizadas. Número 3 y aquí colocamos el número 4. Tenemos entonces que debemos tomar en cuenta a la hora de escribir un texto este orden. Primero, pensar, planificar, revisar y reescribir. Escucha, atento, que no se te olvide. Concéntrate un momento, el maestro dice, vamos a recordar. Ahora quiero que prestes mucha atención porque vamos a recordar lo que hemos aprendido sobre las acciones que debemos seguir a la hora de escribir un texto. Aquí tengo unos patrones y tú me vas a acompañar a descubrir cuál es el correcto. Por ejemplo, en el número 1 tengo, según las imágenes que tengo aquí, tengo una imagen donde está reescribiendo, que sería reescribir, planificar, revisar, pensar, reescribir y así sigue el patrón. ¿Sería ese el correcto? De esta manera es como se organizan las acciones que debemos hacer para escribir un texto. ¡No! Esta no es. Según lo que hemos aprendido, estamos claros de que este patrón no es el correcto. Vamos a ver el número 2. Presta mucha atención. Este sería planificar, pensar, reescribir, revisar, planificar, pensar y así sigue el patrón. ¿Sería este el correcto? ¡No! Según lo que aprendimos, este no es el correcto. Ahora vamos a observar este. Fíjate bien. Aquí tenemos pensar, planificar, revisar, reescribir. Pensar, planificar, revisar, reescribir. ¡Sí! Y este sí es el correcto. Es importante seguir estas acciones y cumplirla así como la hemos aprendido, para que lo que vayamos a escribir nos quede muy bien. Recuerda, primero debemos pensar, luego debemos planificar, luego debemos revisar y por último debemos reescribir. En segundo de primaria aprendemos desde casa. En segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos. Aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos. Aprendemos desde casa. Vamos a prepararnos, a lavarse las manos, acomodar los útiles. Todo el mundo sentado, a lavarse las manos. Soy tu profe Indiana de segundo de primaria y te traigo un consejo que puede salvar tu vida. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Refuerza la higiene usando alcohol al 70% o usando gel antibacterial. Esto te ayudará a evitar el contagio del COVID-19, una enfermedad peligrosa y muy contagiosa.
Lava tus manos frecuentemente, al menos cada 1 hora. Te proteges mientras proteges a los tuyos. Y recuerda siempre utilizar tu mascarilla.